Antes de comenzar, un pequeño y amable recordatorio. Más del 90% de las personas que disfrutan nuestros videos aún no están suscritas. Si te gusta este contenido, agradeceríamos mucho tu apoyo suscribiéndote. Y no olvides comentar desde donde nos estás viendo. Nos encantaría saberlo. La niña alienígena se estrelló contra las piernas de Jack con tal fuerza que casi lo derriba. Sus pequeñas manos azules se aferraron a sus gastados pantalones de cargo, su cuerpo temblando contra él mientras apretaba la cara contra la parte de atrás de sus rodillas. La sangre martilleaba en los oídos de Jack mientras la adrenalina inundaba su sistema. 3 años de instintos de supervivencia gritándole, peligro. Antes de que pudiera siquiera bajar la vista hacia la pequeña criatura que se aferraba a él, 3 sombras imponentes llenaron el umbral de su taller improvisado en el borde del asentamiento. La luz del sol perfilaba sus enormes figuras, brillando en las toscas armas que portaban. «Apártate, terrícola», gruñó el más alto de los 3 cazadores de piel azul, su voz como grava raspando contra metal. Una serie de marcas bioluminiscentes a lo largo de su cuello pulsaban con un furioso brillo rojo. «La niña nos pertenece», la mano de Jack se movió instintivamente hacia el cuchillo en su cinturón. Una simple herramienta que había estado usando para tallar trampas de caza en la densa madera de este mundo alienígena. La hoja, forjada con metal recuperado de la nave, captó la luz que entraba por la única ventana del taller. «No es un arma», se dijo a sí mismo, aunque había servido como tal más veces de las que le gustaría recordar durante sus 3 años varado en Cenora. «Ella parece no estar de acuerdo», respondió Jack con calma, moviendo su mano libre para posarla protectoramente sobre el hombro tembloroso de la niña. Podía sentir su acelerado corazón, incluso a través de la delgada tela de su ropa andrajosa. Demasiado rápido, como el de un pájaro asustado. Cada instinto le decía que se mantuviera firme. Los ojos amarillos del cazador se entrecerraron hasta convertirse en rendijas, con las pupilas verticales contrayéndose con la luz. «Esto no es asunto tuyo. Los débiles son apartados. Es nuestra costumbre». El alienígena dio un paso adelante, revelando una lanza tosca con un borde perversamente dentado, hecho de lo que parecía ser hueso pulido. 2 cazadores más lo flanqueaban, cada uno con armas similares y expresiones de fría determinación. Jack examinó rápidamente su entorno. Su taller era poco más que un módulo de almacenamiento reconvertido de la nave colonial estrellada, lleno de piezas y herramientas recuperadas. Paredes de metal, una mesa de trabajo cubierta de proyectos a medio terminar, cajas de componentes rescatados y una sola salida, ahora bloqueada por los 3 cazadores. La pequeña ventana detrás de él era demasiado estrecha incluso para que la niña pasara por ella. Su mente repasó las opciones, cada una peor que la anterior. «La reconozco», dijo Jack de repente, ganando tiempo. «Es de la aldea del norte, la que comercia con nosotros». No era una mentira del todo. La piel azul y las marcas se parecían a las de los ceneranos del asentamiento del norte, aunque Jack nunca había visto a esta niña en particular. El cazador principal escupió en el suelo, una sustancia azul y viscosa que chisporroteó ligeramente contra el piso de metal. Jack notó la reacción. Sus fluidos corporales tenían una leve propiedad ácida, algo que tendría que recordar. «Es defectuosa», gruñó el cazador, mostrando unos dientes que se parecían inquietantemente a obsidiana pulida. «Sus pulmones luchan en nuestra atmósfera. Ralentiza a la tribu, nos pone a todos en peligro cuando vienen las grandes bestias». El consejo ha decidido. El agarre de la niña se apretó en las piernas de Jack, y pudo sentir cómo la humedad empapaba la tela. Lágrimas, se dio cuenta. No había interactuado mucho con los indígenas de Cenora. Los pocos colonos humanos supervivientes mantenían cautelosas relaciones comerciales, pero poco más. La integración cultural nunca había sido la prioridad de la misión, especialmente después del aterrizaje forzoso que los había dejado varados. 3 años centrados únicamente en la supervivencia habían dejado poco tiempo para matices diplomáticos. La mente de Jack retrocedió al día en que la nave colonial se partió en la atmósfera de Cenora. Los gritos, el caos, la sacudida nauseabunda mientras la nave se dividía en pedazos. Él había sido uno de los afortunados, atado en una sección segura que permaneció relativamente intacta durante el choque. Muchos otros no habían tenido tanta suerte.
El recuerdo fortaleció su determinación. Ya había visto suficiente muerte. En mi mundo, dijo Jack con cuidado, irguiéndose en toda su estatura, aún más bajo que los eneranos, pero imponente en su quietud, protegemos a nuestros niños. A todos ellos. Había sido ingeniero de estructuras, no un diplomático. Pero 3 años de supervivencia en Cenora le habían enseñado que mostrar debilidad sería fatal. Su voz se mantuvo tranquila, pero sus ojos nunca se apartaron del cazador principal. El segundo cazador dio un paso adelante, este más delgado, pero con músculos que se ondulaban bajo su piel azul como serpientes enroscadas. Una serie de crestas con cicatrices en su pecho sugerían que había sobrevivido a más de unas cuantas batallas. Tu mundo no está aquí, caminante de polvo. Danos a la niña. Su mano se apretó alrededor de la lanza, los nudillos blanqueándose hasta un azul pálido. Un leve crujido detrás de él captó la atención de Jack. Apenas perceptible, pero había aprendido a reconocer las señales sutiles de su entorno. Alguien estaba en su ventana trasera. Amigo o enemigo, no podía estar seguro. Jack cambió ligeramente su peso, angulando su cuerpo para mantener tanto la puerta como la ventana en su visión periférica. 3 cazadores armados contra una niña, dijo Jack, su voz deliberadamente más alta de lo necesario, esperando que quienquiera que estuviera fuera entendiera su señal. Sus costumbres deben ser verdaderamente admirables. El rostro del cazador principal se contorsionó en lo que Jack había llegado a reconocer como la expresión cenerana de ira. Una ondulación de las crestas faciales combinada con un ensanchamiento de las fosas nasales. Las marcas en su cuello brillaron más, pulsando rápidamente. Última advertencia, humano. Apártate o comparte su destino. La niña había comenzado a jadear, su respiración dificultosa y áspera. Jack se dio cuenta de que su condición no era solo miedo. Los cazadores habían dicho la verdad sobre sus problemas respiratorios. La atmósfera del planeta era ligeramente más alta en nitrógeno que la de la Tierra, inofensiva para los humanos, pero aparentemente un desafío para algunos eneranos con ciertas condiciones. Podía sentir su pequeño pecho subir y bajar con esfuerzo contra sus piernas. En la fracción de segundo que Jack tardó en procesar esto, el cazador se abalanzó, con la lanza apuntando a su pecho con una precisión nacida de años de caza. Jack se giró, jalando a la niña detrás de él mientras desviaba la lanza con el antebrazo. Un dolor agudo lo atravesó cuando el borde dentado rasgó su manga y se clavó en la carne. La sangre caliente empapó inmediatamente la tela, pero la adrenalina atenuó el dolor a un latido distante. Antes de que el cazador pudiera atacar de nuevo, un silbido atravesó el aire y una flecha se incrustó en el marco de la puerta, a centímetros de la cabeza del líder. Los 3 cazadores se quedaron helados, sus ojos buscando la nueva amenaza. Un pequeño penacho de plumas en el extremo de la flecha, recolectado de una de las criaturas parecidas a pájaros de Cenora, temblaba por el impacto. La próxima irá a través de tu ojo. La voz era humana, femenina e inconfundiblemente perteneciente a Sara, la mejor cazadora de la colonia y aliada ocasional de Jack en misiones de recolección. Su tono no contenía vacilación, solo una fría certeza. Los 3 cazadores se giraron lentamente para enfrentar la nueva amenaza. A través de la ventana, Jack pudo ver a Sara con su arco tensado, otra flecha preparada y lista. Su rostro curtido no mostraba miedo, solo una determinación concentrada. Detrás de ella estaba Marcus, el médico de la colonia. Su propio arco levantado, aunque con notablemente menos confianza. Sus habilidades médicas superaban con creces su destreza con el arco. Pero la amenaza de 2 humanos más tuvo el efecto deseado. Los humanos protegen a los suyos, gruñó el cazador principal, sus ojos amarillos moviéndose entre los recién llegados y Jack. Hemos visto esto, pero ella no es de su especie. Su lanza permanecía apuntando a Jack, aunque había retrocedido medio paso. Está en nuestro hogar, respondió Sara con frialdad, su puntería nunca vaciló. Eso la convierte en nuestro asunto. La cicatriz que iba desde su sien hasta la mandíbula, un recuerdo de una misión de exploración temprana que salió mal, parecía destacar marcadamente contra su piel bronceada. El enfrentamiento se prolongó durante varios latidos. Jack podía sentir que el jadeo de la niña empeoraba. Cada respiración era una lucha dolorosa. Necesitaba atención médica, y pronto. Su propio brazo palpitaba donde la lanza lo había alcanzado,
la sangre goteando constantemente sobre el piso de metal. El consejo oirá de esta interferencia, dijo finalmente el líder, retrocediendo lentamente, con sus cazadores siguiéndolo. Esto no ha terminado, caminante de polvo, la amenaza en su voz era inconfundible. Nosotros tampoco, respondió Jack con firmeza, manteniendo el contacto visual hasta que los cazadores desaparecieron del umbral, sus pasos alejándose en la distancia. Cuando los cazadores desaparecieron en el bosque alienígena que rodeaba el asentamiento, Marcus se deslizó rápidamente por la puerta, arrodillándose junto a la niña que se había desplomado en el suelo, su respiración cada vez más dificultosa. Su pequeña figura azul parecía aún más frágil contra el frío metal del suelo del taller, su pecho subiendo y bajando con cada intento desesperado de tomar aire. Dificultad respiratoria, murmuró, sacando un pequeño dispositivo de su bolsillo y sosteniéndolo cerca de sus labios azules. El escáner emitió un pitido urgente, su pantalla parpadeando con advertencias en rojo. Niveles de oxígeno críticamente bajos. Tenemos que llevarla a la enfermería. Sus manos se movieron con eficiencia practicada, preparando ya una máscara de oxígeno portátil. Jack asintió, haciendo una mueca de dolor al reconocer finalmente el ardor en su brazo. La sangre había empapado por completo su manga y goteaba en el suelo. ¿Lo logrará?, preguntó, incapaz de apartar la vista de la niña que luchaba por respirar. El rostro de Marcus era sombrío mientras levantaba la pequeña figura azul. No lo sé, pero vamos a intentarlo. La acunó contra su pecho, con cuidado de no restringir su ya comprometida respiración. Y tú también vienes. Ese brazo necesita atención. Sara permaneció en la puerta, con su arco aún listo mientras escaneaba la línea de árboles en busca de cualquier señal de que los cazadores regresaran. Yo los cubro. Vayan. Mientras corrían a través del asentamiento hacia la instalación médica, Jack se sintió extrañamente protector de la pequeña figura azul en los brazos de Marcus. Había tenido poca interacción con los niños eneranos, o con cualquier niño, en realidad. Sin embargo, algo en su desesperada huida hacia él en busca de protección había despertado algo que pensaba que había muerto en el accidente. Compasión, más allá de la mera supervivencia. La enfermería de la nave colonial seguía siendo una de las pocas secciones completamente funcionales después del accidente. Las paredes reforzadas y los sistemas de energía independientes habían sobrevivido intactos, un pequeño milagro que había salvado innumerables vidas en aquellos primeros días caóticos. Jack se sentó afuera en un banco de metal, su brazo recién vendado mientras Marcus trabajaba adentro con la niña alienígena. Sara caminaba de un lado a otro cerca, su arco todavía tenso y listo, sus ojos escaneando constantemente el perímetro. Deberías haber pedido ayuda de inmediato, le recriminó, aunque su tono carecía de verdadera ira. El sol proyectaba su larga sombra contra el suelo mientras comenzaba su descenso hacia el horizonte. No hubo tiempo para una llamada tranquila, replicó Jack, flexionando su brazo vendado a modo de prueba. La piel sintética que Marcus había aplicado tiraba ligeramente pero se mantenía firme. Además, ¿cómo supieron que debían venir? Sara detuvo su paseo, metiéndose un mechón de pelo oscuro detrás de la oreja. Tam vio a los cazadores dirigiéndose a tu taller. Dijo que parecían estar en una misión. Su expresión se suavizó ligeramente. Estaba preocupado por ti. Tam era uno de los pocos colonos que se había esforzado por aprender la cultura y el idioma cenerano. Un exantropólogo, una profesión que parecía inútil cuando la misión estaba destinada a establecer una colonia minera en un planeta deshabitado. Sus conocimientos habían resultado valiosos más de una vez desde que descubrieron que Cenora estaba muy habitada. ¿Sabes de qué se trata esto?, preguntó Jack, señalando hacia la puerta de la enfermería. Dijeron algo sobre eliminar a los débiles. Las palabras dejaron un sabor amargo en su boca. La expresión de Sara se ensombreció mientras se apoyaba en la pared, bajando finalmente su arco. Tam lo ha mencionado antes. La tribu del norte tiene algunas costumbres de supervivencia muy duras. Los recursos son escasos en su territorio y no pueden permitirse mantener a miembros que no pueden contribuir o que necesitan cuidados adicionales. Su voz era práctica, pero Jack podía oír el disgusto subyacente. Matarían a una niña por tener asma. Jack sintió una oleada de ira que lo sorprendió por su intensidad. Se había acostumbrado a las duras realidades de Cenora, la lucha diaria por la supervivencia, la fauna peligrosa, el clima implacable.
Pero esto le pareció innecesariamente cruel. Esto no es la Tierra, Jack. La vida es diferente aquí. Sara no sonaba como si estuviera defendiendo la práctica, simplemente declarando los hechos. Sus propias experiencias la habían endurecido, especialmente después de perder a su compañero en el primer mes después del accidente. Al parecer, las tribus más fuertes del este a veces acogen a estos marginados. La tribu del norte lo ve como algo vergonzoso. Jack miró fijamente el horizonte donde el segundo sol más pequeño de Sonora comenzaba a salir mientras el sol principal se ponía. El breve periodo de iluminación dual que bañaba todo en un inquietante resplandor púrpura. No podemos devolvérsela, dijo finalmente. No, asintió Sara suavemente. No podemos. La puerta de la enfermería se deslizó con un silbido neumático y Marcus salió, con aspecto agotado pero satisfecho. El sudor perlaba su frente y sus manos, aunque limpias, mostraban signos del frenético trabajo que había estado haciendo. Ligeros temblores por la adrenalina y la fatiga. Se ha estabilizado, anunció, pasándose una mano por su cabello canoso. Su sistema respiratorio es fascinante, similar al nuestro, pero con algunas diferencias clave. Tiene algo parecido al asma, pero más severo en esta atmósfera. La he puesto en soporte de oxígeno y le he administrado un antiinflamatorio. Parece ser compatible con su fisiología. ¿Se recuperará?, preguntó Jack, poniéndose de pie a pesar de la protesta de su brazo herido. Creo que sí, respondió Marcus, apoyándose en el marco de la puerta. Pero no puede volver con su tribu. Sin una intervención médica regular, eventualmente se asfixiaría. Dudó antes de añadir, y sospecho que ellos no dejarían que llegara tan lejos. Los tres humanos intercambiaron miradas, la pregunta no formulada flotando entre ellos. ¿Y ahora qué? Habían interferido en asuntos tribales, creando potencialmente un incidente diplomático con los Soneranos del norte, aliados que no podían permitirse perder dada su precaria situación en este mundo alienígena. Su deliberación silenciosa fue interrumpida por la alarma de la colonia. 3 ráfagas cortas seguidas de un tono largo. Intrusos. El sonido cortó el crepúsculo púrpura, resonando en las estructuras metálicas del asentamiento. Sara estaba en la ventana en un instante. Arco levantado, su cuerpo tenso y listo. Cazadores, al menos una docena, acercándose a la puerta principal. Están armados. Su voz era cortante. Profesional. Han venido por ella, dijo Jack sombríamente, echando mano a su cuchillo. Tendrán que pasar por encima de nosotros primero, respondió Sara, su voz dura como el acero. Marcus miró entre ellos, el conflicto evidente en su rostro. No podemos empezar una guerra con los locales. Estamos en inferioridad numérica y todavía luchamos por sobrevivir tal como estamos. Siempre la voz de la razón, siempre pensando en el bien mayor. Eso lo había convertido en un excelente médico, pero a veces lo ponía en desacuerdo con aquellos dispuestos a correr mayores riesgos. Tampoco podemos entregar a una niña para que la ejecuten, replicó Jack, sorprendiéndose a sí mismo por su vehemencia. Cuando había empezado a importarle tanto, el intercomunicador cobró vida con un crujido. Era Elisa, la líder de la colonia. Su voz, como siempre, era tranquila y autoritaria, a pesar de la tensión evidente en sus palabras. Todos los colonos a sus posiciones defensivas. Tenemos cazadores soneranos en la puerta exigiendo que entreguemos a una de sus niñas. Afirman que la hemos secuestrado. Jack presionó el botón de respuesta en el panel de la pared. Elisa, soy Jack. La niña buscó refugio. Iban a matarla por una condición respiratoria. Su voz sonaba tensa incluso para sus propios oídos. Una pausa. Luego la voz de Elisa de nuevo. Entendido. Infórmenme en el centro de mando inmediatamente. Los tres. El centro de mando, que una vez fue el puente de la nave colonial, ahora servía como sede administrativa y base de operaciones estratégicas. Jack miró hacia la puerta de la enfermería. ¿Y la niña? La he sedado, respondió Marcus, recogiendo ya su maletín médico. Estará estable por ahora. He dejado a Ren para que la vigile. Ren, un técnico médico que había sobrevivido al accidente con solo heridas leves, era lo suficientemente competente para los cuidados básicos. Mientras corrían por los pasillos interconectados de la colonia, Jack notó el caos controlado de un asentamiento preparándose para un posible conflicto.
Los colonos se movían con determinación, asegurando equipos, tomando posiciones defensivas, guiando a los niños hacia los edificios centrales. A pesar de 3 años de relativa paz con los ceneranos, nunca habían abandonado su vigilancia. Así que estamos albergando a una niña cenerana en contra de los deseos de su tribu, resumió Elisa después de escuchar su relato. Su rostro curtido mostraba la tensión de 3 difíciles años liderando a los supervivientes. Una vez ejecutiva corporativa supervisando la operación minera, se había transformado en una líder de guerra por necesidad. Y ahora tenemos cazadores furiosos en nuestra puerta. Iban a matarla, repitió Jack, incapaz de quitar el filo de su voz. Entiendo eso, dijo Elisa bruscamente, sus ojos grises fijándolo con una mirada penetrante. Pero tenemos 63 colonos que considerar. No podemos permitirnos un conflicto con los nativos, la realidad no dicha flotaba en el aire. No vendría ningún rescate. La tierra estaba a años luz de distancia, y la baliza de socorro de la nave colonial había fallado meses atrás. Estaban verdaderamente solos. Tam, un hombre delgado con la piel perpetuamente quemada por el sol, a pesar del sol más débil del planeta, habló desde su posición cerca de la mesa de visualización holográfica. La tribu del norte valora la fuerza por encima de todo. Si mostramos debilidad, la explotarán. Su experiencia en la cultura cenerana había resultado invaluable, aunque Jack a veces se preguntaba cuánto era conocimiento real y cuánto conjeturas educadas. Entonces, ¿qué sugieres?, preguntó Elisa, inclinándose sobre la mesa, que actualmente mostraba un mapa topográfico del asentamiento y el área circundante. Un desafío, respondió Tam, ajustándose las gafas. Sus costumbres permiten el juicio por combate en disputas entre tribus. Si reclamamos que la niña está bajo nuestra protección, podemos invocar el derecho de campeón. ¿Quieres que luchemos contra ellos?, preguntó Marcus con incredulidad, levantando la vista del escáner médico que había estado estudiando, probablemente revisando los signos vitales de la niña de forma remota. Una pelea, un campeón de cada lado, aclaró Tam, su dedo trazando un círculo en la pantalla. El ganador se lo lleva todo. Está profundamente arraigado en su sistema de honor. No violarán el resultado, sea cual sea. ¿Y cómo sabes eso?, preguntó Sara escépticamente, con los brazos cruzados sobre el pecho. Tam se encogió de hombros. He observado prácticas similares durante las negociaciones comerciales. Cuando 2 tribus no están de acuerdo en los términos, a veces lo resuelven de esta manera. Los ceneranos del este me lo explicaron. Todos los ojos se volvieron hacia Sara, su mejor luchadora. Pero ella negó con la cabeza, un mechón de pelo oscuro cayendo sobre su rostro. Sus guerreros se entrenan desde la infancia. Soy buena con el arco, pero en combate cuerpo a cuerpo contra un cenerano, no duraría ni un minuto. No era falsa modestia. Era una evaluación táctica. Lo haré yo, dijo Jack, sorprendiéndose incluso a sí mismo. Las palabras parecieron venir de algún lugar más allá de su pensamiento consciente. Jack, no, protestó Marcus de inmediato, olvidando el escáner médico. Tienes el brazo herido y... Soy yo quien la protegió primero, terminó Jack con firmeza. Debería ser yo. No podía explicar la certeza que sentía, solo que parecía lo correcto. Quizás fue la forma en que la niña había corrido hacia él específicamente, confiando en él instintivamente cuando tenía todas las razones para temer a los humanos. Elisa lo estudió durante un largo momento, su expresión indescifrable. Había perdido a su esposo en el accidente, los había guiado a través del hambre, las enfermedades y las duras realidades de un mundo alienígena. Jack sabía que estaba sopesando su vida contra las posibles consecuencias. ¿Estás seguro de esto?, preguntó finalmente. Jack asintió una vez, ignorando el dolor punzante en su brazo vendado. Lo estoy. Muy bien, dijo Elisa, enderezándose. Tam, organiza el desafío. Deja claro que no se trata de faltarles el respeto a sus costumbres, sino de honrar las nuestras. Se volvió hacia Sara. Reúne un equipo de seguridad por si esto sale mal. Mientras se dispersaban para sus tareas, Marcus agarró a Jack por el brazo. Bueno, ven conmigo. Si vas a hacer esto, necesito prepararte adecuadamente. Su expresión era sombría pero decidida. En la enfermería,
Jack se encontró mirando la pequeña figura azul en la cama mientras Marcus reforzaba su vendaje con una malla sintética más flexible. El pecho de la niña subía y bajaba con un ritmo ahora constante, asistido por la máscara de oxígeno que cubría la mitad inferior de su rostro. Sus rasgos, aunque alienígenas, tenían una paz en el sueño que a Jack le pareció dolorosamente vulnerable. ¿Por qué estás haciendo esto realmente?, preguntó Marcus en voz baja mientras trabajaba, sus ojos enfocados en el vendaje. Jack consideró la pregunta. «Porque es lo correcto», dijo finalmente. «Porque corrió hacia mí». «Porque», se interrumpió, incapaz de articular la extraña protección que sentía. «Porque todavía estás tratando de salvar a todos los que no pudiste salvar durante el accidente», terminó Marcus por él, su voz suave pero conocedora. Jack se puso rígido pero no lo negó. Los recuerdos volvieron en tropel. Los gritos desesperados mientras secciones de la nave se desgarraban, los rostros de aquellos a quienes intentó y no pudo sacar de los escombros. «Quizás», admitió. «¿Importa por qué?» «Supongo que no», respondió Marcus, asegurando el vendaje. «Pero deberías conocer los riesgos». Dudó, luego continuó. «La he estado estudiando más a fondo. Su condición es genética. Una especie de mutación que afecta cómo su sistema respiratorio procesa el nitrógeno. En el territorio de la tribu del norte, donde el contenido de nitrógeno es aún mayor debido a las floraciones de algas en sus lagos, tendría aún más dificultades». «Entonces no mentían sobre que fuera un problema de supervivencia», dijo Jack. «No, no mentían», asintió Marcus. Pero su solución seguía siendo bárbara. Retrocedió, examinando su trabajo. «El vendaje está reforzado. Debería soportar una tensión significativa. También te he administrado un analgésico y un antiinflamatorio localizado. Tendrás un rango de movimiento completo, aunque podrías pagarlo más tarde». «Gracias», dijo Jack, flexionando el brazo a modo de prueba. Se sentía mejor de lo que esperaba. «¿Cuánto falta para que despierte?», señaló a la niña. «1 hora, quizás 2. Puedo ajustar la sedación si es necesario». Jack negó con la cabeza. «No, déjala descansar. No tiene sentido que vea lo que está a punto de suceder». Se levantó, preparándose para lo que venía. «Necesito un arma». 1 hora más tarde, Jack estaba de pie en el área despejada frente a las puertas de la colonia. El crepúsculo púrpura se había desvanecido en el azul profundo de la noche de Cenora, iluminado por el sol más pequeño que creaba sombras largas y extrañas. Los cazadores habían aceptado el desafío con lo que parecía una ansiosa anticipación, formando un semicírculo de figuras azules al borde del bosque. Su campeón, el mismo líder que se había enfrentado a Jack en su taller, se alzaba sobre él, casi 2 metros de sólido músculo azul, armado con una lanza perversa y un cuchillo hecho del mismo material similar al hueso. Sus ojos amarillos brillaban en la tenue luz, y las marcas bioluminiscentes a lo largo de su cuello y brazos pulsaban con un ritmo constante y seguro. Jack sostenía una simple espada de metal, una de las pocas armas que los colonos habían fabricado con los materiales recuperados de la nave. Su equilibrio era bueno, el filo afilado como una navaja. En su otra mano, agarraba un escudo improvisado hecho con un panel de revestimiento del casco, ligero pero lo suficientemente fuerte como para desviar un golpe. Detrás de él, los colonos se habían reunido a una distancia segura. Jack podía sentir sus ojos en su espalda, su aliento colectivo contenido. Esto era más que una pelea por una niña. Era una declaración sobre en quienes se estaban convirtiendo en este mundo alienígena. Abandonarían su humanidad para sobrevivir o encontrarían una manera de aferrarse a sus principios a pesar de las duras realidades. «Los términos son simples», anunció Tam, de pie entre ellos, su voz resonando en el claro. «Luchar hasta la sumisión o la incapacidad de continuar. Sin golpes mortales». Esta última parte había sido una condición firme de Elisa, aunque Jack se preguntaba si los ceneranos la respetarían si las cosas salían mal. «Cuando el caminante de polvo caiga», gruñó el campeón cenerano, su profunda voz retumbando como un trueno lejano. «La niña defectuosa regresará para enfrentar nuestra justicia, y cuando tú caigas», respondió Jack con firmeza, encontrando la mirada del alienígena sin pestañear. «Ella permanecerá bajo nuestra protección, y tu tribu reconocerá nuestro derecho a dar refugio a cualquiera que lo busque con nosotros,
Fue una adición audaz a los términos, pero una que Jack sintió necesaria. Si iban a hacer esto, debería establecer un precedente. Los ojos amarillos del cenerano se entrecerraron, pero asintió una vez en acuerdo. Que así sea. Tam levantó la mano, mirando entre los dos combatientes, y luego la dejó caer bruscamente. Comiencen. El cenerano se movió con una velocidad impactante, su lanza embistiendo hacia el pecho de Jack con precisión. Jack apenas logró desviarla con su escudo. El impacto envió un dolor agudo a través de su brazo herido a pesar del tratamiento de Marcus. Contraatacó con un mandoble de su espada, pero el cenerano lo esquivó fácilmente, moviéndose con una gracia fluida que desmentía su tamaño. «Te mueves como una roca cayendo por una colina, humano», se burló el cenerano, rodeándolo con un enfoque depredador. Sin gracia, sin velocidad. Sus marcas pulsaban más rápido ahora, igualando su estado de excitación. Jack no desperdició aliento en responder. Conocía sus limitaciones. El cenerano era más rápido, más fuerte y tenía la ventaja del alcance con su lanza. La única esperanza de Jack residía en resistir más que él, en encontrar una debilidad en su técnica. Había pasado 3 años estudiando a los depredadores de Cenora, aprendiendo a anticipar movimientos y patrones. Ahora, aplicaba esas mismas habilidades de observación a su oponente. La siguiente ráfaga de ataques hizo retroceder a Jack varios pasos. Una estocada superó su guardia, abriendo un corte superficial en sus costillas. Los ceneranos que observaban emitieron un sonido que podría haber sido de aprobación, sus marcas parpadeando en sincronía. Jack tropezó, su pie enganchándose en un trozo de terreno irregular. El cenerano aprovechó inmediatamente su ventaja, abalanzándose con su lanza apuntando a la garganta de Jack. En lugar de tratar de recuperar el equilibrio, Jack se dejó caer, rodando hacia un lado mientras la lanza se clavaba en la tierra donde había estado. Antes de que el cenerano pudiera retirar su arma, Jack cortó el asta con su espada, cortando a medias el mango de madera. El cenerano gruñó, retirando el arma dañada y sacando su cuchillo de hueso. La lucha se convirtió en una brutal batalla cuerpo a cuerpo. La espada más larga de Jack le daba cierta ventaja de alcance ahora, pero la velocidad y fuerza superiores del cenerano todavía lo convertían en el claro favorito. Jack recibió otro corte, este en el hombro, y un golpe castigador en las costillas que lo dejó sin aliento. Por el rabillo del ojo, Jack vio movimiento en la entrada de la colonia. La niña alienígena, de pie allí con Marcus sosteniéndola. Incluso a esa distancia, podía ver la máscara de oxígeno sobre su rostro azul, su pequeña figura empequeñecida por el humano a su lado. Algo en él se endureció al verla. Esto ya no era solo por principios. Se trataba de su vida. Cuando el cenerano cargó de nuevo, Jack se mantuvo firme. En el último momento posible, se arrodilló, levantando su escudo sobre su cabeza. El cenerano, incapaz de detener su impulso, se estrelló contra el escudo. Jack empujó hacia arriba con toda su fuerza, usando el propio impulso del cenerano para voltearlo. El guerrero azul golpeó el suelo con fuerza, pero rodó inmediatamente para ponerse de pie, con los ojos amarillos muy abiertos por la sorpresa. Jack aprovechó su ventaja, ya no luchando a la defensiva, sino haciendo retroceder al cenerano con una serie de golpes pesados que el cuchillo más ligero no podía bloquear eficazmente. La expresión del cenerano cambió de confianza a incertidumbre al verse en retirada. Un poderoso golpe le quitó el cuchillo de la mano. Otro abrió un corte en su brazo azul del que manaba sangre de un oscuro color índigo. En lugar de presionar su ventaja, Jack retrocedió, con la espada levantada, pero dándole espacio al cenerano. «Ríndete», dijo con firmeza, su pecho subiendo y bajando por el esfuerzo. Los ojos del cenerano se movieron hacia su cuchillo caído, calculando claramente si podría alcanzarlo antes de que Jack lo alcanzara a él. Las marcas en su cuello se habían atenuado ligeramente, pulsando en un patrón irregular. «No lo hagas», advirtió Jack, cambiando ligeramente su postura para bloquear el camino hacia el arma. Se acabó por un momento tenso. Pareció que el cenerano se negaría. Luego, lentamente, se enderezó e inclinó la cabeza. El humano lucha con una fuerza inesperada. «Reconozco la derrota». La admisión pareció costarle, sus marcas atenuándose aún más en lo que Jack había aprendido que indicaba vergüenza entre la tribu del norte. Un murmullo recorrió a los cazadores que observaban,
sus propias marcas parpadeando en patrones demasiado complejos para que Jack los interpretara. Bajó su espada con cautela, sospechando un truco, pero el cenerano no hizo más movimientos. La niña se queda con nosotros, declaró Jack claramente, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Y cualquier otro que busque nuestra protección la recibirá. Necesitaba establecer este precedente firmemente. No dejar lugar a malas interpretaciones. El rostro del cenerano se torció en lo que podría haber sido disgusto, pero asintió una vez, como se había acordado. Pero que sepas esto, humano, has interferido en asuntos que no comprendes. Algunos de nosotros no lo olvidaremos. La amenaza era sutil pero inconfundible. Con esa advertencia críptica, los cazadores ceneranos se retiraron, desapareciendo en el denso bosque alienígena tan silenciosamente como sombras. Solo la maleza desplazada y la hierba pisoteada indicaban que habían estado allí. Los colonos estallaron en vítores de alivio, varios corriendo para rodear a Jack. Apenas registró sus felicitaciones, sus ojos fijos en la pequeña figura azul que aún estaba de pie en la entrada del asentamiento. Algo pasó entre ellos, un entendimiento, una conexión forjada en la crisis. Mientras Marcus se acercaba para examinar sus nuevas heridas, Jack finalmente se permitió reconocer el dolor que irradiaba por su cuerpo. Pero era un dolor limpio, un dolor honesto, del tipo que te recordaba que todavía estabas vivo, todavía luchando. En Cenora, eso era algo por lo que estar agradecido. 3 días después, Jack estaba sentado junto a la cama de la niña alienígena en la enfermería. Marcus le había fabricado un sistema de suministro de oxígeno más permanente, uno que podía usar según fuera necesario, un pequeño dispositivo que se ajustaba sobre su nariz y boca, conectado a un recipiente portátil que podía llevar en la espalda. La tecnología era tosca en comparación con lo que podrían haber creado en la Tierra, pero funcionaba. Se está adaptando bien, dijo Marcus, revisando los monitores que mostraban sus signos vitales. Por cierto, su nombre es Lyri. Tam logró comunicarse con ella ayer. Lyri, repitió Jack, probando el nombre en su lengua. Le sentaba bien de alguna manera. Corto, fuerte, pero con una cierta cualidad lírica. ¿Ha dicho algo sobre su familia, sus padres? La pregunta le había estado rondando. La expresión de Marcus se volvió sombría mientras ajustaba uno de los monitores. Según Tam, los niños con su condición son apartados de sus padres en el primer diagnóstico, parte de su costumbre tribal. No ha visto a su familia desde que era mucho más joven. Jack sintió una oleada de ira por la crueldad de aquello, seguida de una profunda tristeza por la niña, ser repudiada tan joven, tratada como defectuosa en lugar de simplemente diferente. ¿Qué pasa ahora?, preguntó, observando el suave subir y bajar de su pecho mientras dormía. Elisa le ha concedido oficialmente asilo en la colonia, respondió Marcus, tomando una nota en su tableta. Tam le está enseñando inglés básico y lo está aprendiendo notablemente rápido. El desarrollo cognitivo cenerano parece acelerado en comparación con el de los humanos. Dudó, luego añadió. Varios colonos se han ofrecido a acogerla. Jack asintió, sin sorprenderse. A pesar de las duras condiciones y la constante lucha por la supervivencia, la colonia había mantenido su humanidad, su compasión. Le daba esperanza para su futuro en este mundo alienígena. Como si fuera una señal, los ojos de Lyri se abrieron, de un sorprendente color ámbar contra su piel azul. Miró a Jack con abierta curiosidad, sin miedo evidente en su expresión a pesar de su limitada interacción. La máscara de oxígeno cubría la mitad inferior de su rostro, pero pudo ver que sus ojos se arrugaban ligeramente en las esquinas. «Hola», dijo Jack suavemente, inclinándose un poco. «Soy Jack». Para su sorpresa, ella respondió en un inglés vacilante, su voz ligeramente ahogada por la máscara. «Jack, lucha, por Lyri». Se tocó el pecho al decir su nombre, luego lo señaló a él. El gesto era universal entre especies, al parecer. Él asintió, sonriendo a pesar del dolor que aún persistía por sus heridas. «Sí, ahora estás a salvo». Las palabras se sentían inadecuadas, pero necesarias. Su pequeña mano azul se extendió con vacilación antes de retirarse, como si no estuviera segura de la propiedad del contacto entre sus especies. Jack extendió su propia mano, con la palma hacia arriba, ofreciendo pero sin insistir. Después de un momento de consideración, ella colocó su mano en la de él.
Su piel era más fría que la de un humano y ligeramente texturizada, casi como cuero fino. El contacto envió una inesperada ola de protección a través de él. «Liri, ¿queda?», preguntó, la vulnerabilidad evidente en sus ojos ámbar. La pregunta contenía mundos de incertidumbre, de rechazo pasado y miedo al abandono futuro. «Sí», le aseguró Jack, apretando suavemente su mano. «Liri puede quedarse». La promesa se sintió como un punto de inflexión, no solo para ella, sino también para él. Algo roto dentro de él desde el accidente comenzó a sanar en ese momento. Las estaciones cambiaron en Senora. Una rotación planetaria completa. Lo que los colonos habían llegado a llamar un año, a pesar de ser más corto que el de la Tierra, había pasado desde que Liri había llegado a sus vidas. La niña alienígena había prosperado bajo el cuidado de la colonia. Marcus había perfeccionado su tratamiento de oxígeno, y ahora solo necesitaba ayuda durante el esfuerzo físico o las frecuentes tormentas de nitrógeno del planeta. Se había convertido en un puente entre los humanos y las tribus seneranas más acogedoras del este, su mente rápida dominando ambos idiomas y ayudando a negociar mejores acuerdos comerciales. La tribu del norte mantenía su distancia, honrando su acuerdo, pero dejando clara su desaprobación de maneras sutiles. Términos comerciales ligeramente menos favorables, interacciones bruscas, violaciones fronterizas ocasionales y accidentales. Jack se había convertido en su guardián de facto, un papel que nunca había imaginado para sí mismo, pero que abrazó por completo. Su taller se había ampliado para incluir viviendas para ambos, con sistemas especiales de filtración de aire diseñados para facilitar la respiración de Liri. Las paredes, antes de metal desnudo, ahora exhibían sus obras de arte. Intrincados patrones que imitaban las marcas bioluminiscentes de su gente, representados en pigmentos que ella creaba a partir de plantas locales. Hoy regresaban de una misión comercial con la tribu del este, viajando a través del denso bosque que los colonos habían apodado la maraña, por su dosel interconectado. Los árboles masivos con sus hojas de tonos púrpuras y ramas retorcidas creaban un laberinto natural que requería una navegación cuidadosa. Jack observó cómo Liri avanzaba por el sendero, sus movimientos seguros y gráciles a pesar del recipiente de oxígeno en su espalda. Había crecido varios centímetros en el último año, aunque todavía era pequeña para los estándares seneranos. Su piel azul había desarrollado un brillo más saludable, y las marcas a lo largo de su cuello, antes tenues y erráticas, ahora pulsaban con una vibrante regularidad. «Jack», dijo Liri de repente, deteniéndose en seco. «Escucha». Jack se detuvo de inmediato, su mano moviéndose hacia la espada en su cinturón. Con los años, había aprendido a confiar en los sentidos más agudos de los seneranos, particularmente en su oído. Se esforzó por detectar que la había alarmado, pero no pudo discernir nada más allá de los sonidos habituales del bosque. El parloteo de criaturas arbóreas y el susurro del viento a través del dosel. «¿Qué es?», susurró, escaneando sus alrededores. La densa maleza limitaba la visibilidad a unos pocos metros en cualquier dirección, haciéndolos vulnerables a una emboscada. Pasos, no de la tribu del este. Sus ojos ámbar estaban muy abiertos por la preocupación, sus marcas pulsando más rápidamente, una señal de mayor alerta o alarma. Jack buscó la espada en su cinturón, un reflejo nacido de la dura experiencia. Del norte, la posibilidad le provocó un escalofrío. A pesar del año que había pasado, no había olvidado la amenaza de despedida del cazador. Liri negó con la cabeza, su expresión volviéndose más preocupada. «No del norte. Diferentes. Pesados». Inclinó la cabeza, escuchando atentamente. «No seneranos». Antes de que Jack pudiera interrogarla más, una forma masiva irrumpió a través de la maleza, una criatura que Jack nunca había visto antes. Caminaba erguida sobre dos poderosas piernas, su cuerpo cubierto de un tosco pelaje verde negruzco. Su cara era plana con una mandíbula protuberante llena de dientes afilados, y sus antebrazos terminaban en garras perversas que brillaban incluso en la tenue luz del bosque. «¡Corre!», gritó Jack, empujando a Liri detrás de él mientras desenvainaba su espada. La hoja parecía lamentablemente inadecuada contra el gigante que tenían delante. En lugar de huir, Liri sacó algo de su cinturón. Un cuchillo pequeño pero afilado que la tribu del este le había regalado, diseñado para sus manos más pequeñas. «Juntos», insistió, colocándose a su lado,
su postura imitando lo que él le había enseñado durante sus sesiones de práctica. La criatura rugió, un sonido que pareció sacudir los mismos árboles a su alrededor, enviando bandadas de criaturas parecidas a pájaros a dispersarse desde el dosel de arriba. Cargó hacia adelante con una velocidad sorprendente para su tamaño, cubriendo la distancia entre ellos en segundos. Jack se enfrentó a su ataque de frente, su espada cortando uno de los brazos que se extendían. La hoja se hundió profundamente, provocando un aullido de dolor y sangre de un verde oscuro que humeaba ligeramente donde tocaba el suelo. Dos criaturas más irrumpieron a través del follaje, idénticas a la primera. El corazón de Jack se hundió. No podían luchar contra tres de estos monstruos, fueran lo que fueran. Miró a Lyrie, vio la determinación en sus ojos a pesar del miedo, y tomó una decisión rápida. Jack. Lyrie. La voz de Sarah llamó desde algún lugar detrás de ellos. Al suelo. Jack agarró a Lyrie y la tiró al suelo mientras las flechas silbaban por encima de sus cabezas, golpeando a las criaturas que se acercaban. Una encontró su blanco en el ojo de una criatura, derribándola al instante. Las otras vacilaron, heridas, pero aún avanzando, sus rugidos mezclándose en una cacofonía ensordecedora. Sarah apareció a su lado, arco en mano, otra flecha ya preparada y lista. Su rostro estaba manchado con barro de camuflaje, sus movimientos precisos y eficientes mientras disparaba de nuevo. La tribu del este los llama acechadores de sombras, explicó sin aliento, cubriéndose detrás del tronco de un árbol masivo. Aparecen cada 7 ciclos, según Tam. ¿Por qué no los habíamos visto antes? Preguntó Jack, poniéndose de pie y ayudando a Lyrie a levantarse a su lado. Mantuvo su cuerpo entre ella y las criaturas, aunque notó con una mezcla de orgullo y preocupación que ella mantenía su agarre en su cuchillo. Migran. Esta es la primera migración desde que nos estrellamos. Sarah soltó otra flecha que se incrustó en la garganta de una criatura, haciendo que retrocediera tambaleándose, gorgoteando con su propia sangre. Tenemos que movernos. Donde hay 3, hay docenas, corrieron por el bosque, Jack manteniendo un fuerte agarre en la mano de Lyrie. La respiración de la niña se volvió cada vez más dificultosa, y él sabía que pronto necesitaría aumentar su flujo de oxígeno. Detrás de ellos, podían oír más rugidos y los sonidos de la persecución. Ramas rompiéndose, maleza siendo pisoteada, el choque ocasional cuando un acechador de sombras derribaba un árbol más pequeño a su paso. El río. Jadeó Sarah, cambiando de dirección bruscamente. No les gusta el agua, alteraron su rumbo, dirigiéndose hacia el sonido del agua corriendo. El río azul verdoso que los colonos llamaban la serpiente, apareció a través de los árboles, sus aguas agitándose sobre las rocas. No era particularmente ancho en este punto, quizás unos 10 metros de ancho, pero la corriente era fuerte, arremolinándose con peligrosos remolinos. ¿Puedes cruzarlo nadando? Le preguntó Jack a Lyrie, la preocupación evidente en su voz. Sus problemas respiratorios hacían que cualquier esfuerzo físico fuera un desafío. Ella asintió, aunque su jadeo había empeorado notablemente. Jack rápidamente la ayudó a ajustar su máscara de oxígeno de emergencia, aumentando el flujo al máximo antes de que se adentraran en las frías aguas. La corriente los arrastró de inmediato, amenazando con llevarlos río abajo hacia los rápidos. «Manténganse juntos», gritó Sarah, ya a mitad de camino, su arco asegurado a la espalda. Estaban casi en la otra orilla cuando los acechadores de sombras irrumpieron desde la línea de árboles detrás de ellos. Como Sarah había predicho, las criaturas caminaban de un lado a otro en la orilla, rugiendo de frustración, pero sin querer entrar. Sus cuerpos masivos merodeaban de un lado a otro, golpeando ocasionalmente el agua con sus manos con garras, levantando salpicaduras. Jack ayudó a Lyrie a subir a la orilla opuesta, ambos empapados y temblando. Los soles gemelos del planeta proporcionaban menos calor que la única estrella de la Tierra, lo que hacía que la ropa mojada fuera particularmente incómoda. «Estamos a salvo por ahora», dijo, escaneando la línea de árboles en su lado del río. «Pero tenemos que advertir a la colonia». Sarah ya estaba escaneando el bosque por delante, con el arco de nuevo en la mano. «Si cortamos por el Valle de Piedra, podemos llegar a la colonia antes del anochecer». El Valle de Piedra era un camino traicionero a través de formaciones rocosas irregulares, pero les ahorraría horas en comparación con la ruta habitual. Jack miró a Lyrie,
preocupado por su respiración dificultosa, a pesar de la máscara de oxígeno. El nado había agotado su ya comprometido sistema. «Puedo hacerlo», le aseguró, leyendo su preocupación con la perspicacia que había desarrollado durante el año que pasaron juntos. «Liri es fuerte ahora». Sus ojos ámbar mostraban determinación a pesar de su evidente fatiga. Jack sonrió a pesar del peligro. «Sí, lo eres». Ajustó su recipiente de oxígeno, asegurándose de que estuviera seguro después de nadar. «Vamos». El viaje a través del Valle de Piedra resultó tan difícil como se esperaba. Los bordes de roca afilados como navajas amenazaban con destrozar su ropa y su piel a cada paso cuidadoso. El sol poniente proyectaba largas sombras que jugaban con sus ojos, haciéndolos saltar ante movimientos que no estaban allí. Los estrechos pasajes entre las imponentes formaciones de piedra creaban un laberinto natural que habría sido imposible de navegar sin la guía experta de Sara. «Casi hemos salido», los animó Sara, tomando la delantera. Su arco permanecía listo, una flecha colocada sin tensar. El bosque más allá está a solo 1 hora de la colonia. Cuando emergieron del último pasaje estrecho, un sonido escalofriante los detuvo en seco. El inconfundible rugido de los acechadores de sombras proveniente de la dirección de la colonia. El sonido resonó en las paredes de roca, multiplicándose en un coro de gritos bestiales. «¿Cómo?», exigió Jack, atrayendo instintivamente a Liri más cerca de él. «Estaban detrás de nosotros en el río. Debe ser otro grupo», respondió Sara sombríamente, su expresión endureciéndose. «Son cazadores coordinados, probablemente se dividen en múltiples manadas para rodear a su presa». Había visto un comportamiento similar en los depredadores nativos de Cenora, una inteligencia que los hacía mucho más peligrosos que la vida silvestre de la tierra. La mano de Liri se apretó alrededor de la de Jack, sus marcas pulsando rápidamente de miedo o excitación. «Quizás ambos. Colonia en peligro. Debemos advertir». «Lo haremos», le aseguró Jack, aunque no estaba seguro de cómo superarían a las criaturas que ahora se interponían entre ellos y su hogar. Las probabilidades parecían cada vez más en su contra. Sara estudió el terreno por delante, su expresión calculadora. «Hay una cresta que corre paralela a nuestro camino. Es terreno elevado. Podríamos encontrar una forma de rodearlos». La cresta era una subida empinada, la cara de la roca desgastada y desmoronándose en algunos lugares. Jack ayudó a Liri, encontrando agarres para sus manos y pies, mientras Sara exploraba por delante. El esfuerzo hizo que la respiración de Liri empeorara de nuevo, pero ella siguió adelante sin quejarse, su determinación evidente en cada movimiento laborioso. El punto de vista que ofrecía la cresta valió la pena. Desde arriba, podían ver el bosque extendiéndose hacia la colonia y la aterradora vista de al menos 20 acechadores de sombras moviéndose a través de los árboles en lo que era inconfundiblemente un patrón de caza. Sus masivas formas verdenegras eran visibles incluso a distancia, moviéndose con propósito hacia el asentamiento humano. «Están rodeando la colonia», susurró Sara, el horror en su voz. «Esto es un ataque coordinado». La mente de Jack corrió, calculando distancias y posibilidades. Las defensas de la colonia estaban diseñadas para repeler a cazadores ceneranos o a la fauna salvaje peligrosa ocasional, no a una manada organizada de estos depredadores masivos. La valla perimetral, las torres de vigilancia, el puñado de armas de energía recuperadas del accidente. Nada de eso resistiría un asalto total de criaturas de este tamaño y fuerza. «Tenemos que crear una distracción», decidió, escaneando el paisaje en busca de opciones. Alejarlos de la colonia. Sara lo miró como si hubiera perdido la cabeza, su habitual compostura resquebrajándose ligeramente. «¿Y cómo exactamente hacemos eso sin que nos despedacen?». Liri había estado escaneando el horizonte, sus ojos ámbar reflejando el sol poniente. «Fuego», dijo de repente, señalando algo que Jack no podía ver. «Los acechadores de sombras temen al fuego más que al agua». Jack siguió su gesto y vio lo que su visión superior ya había identificado. Un árbol alcanzado por un rayo humeando en la distancia, probablemente golpeado durante la breve tormenta eléctrica que habían experimentado esa mañana. «¿Cómo sabes que temen al fuego?». «Historias de la tribu del este», explicó Liri, sus palabras puntuadas por jadeos. «Grandes casas usan círculos de fuego, atrapan a los acechadores de sombras entre llamas». Era un plan desesperado, pero el único que tenían. Usando el pedernal de la mochila de Sara,
Prendieron fuego a varios manojos de maleza seca, creando antorchas improvisadas. La madera resinosa de los árboles de cenora ardía con fuerza y brillo, perfecta para sus necesidades. Jack respiró hondo, sabiendo lo que tenía que venir a continuación. «Yo los distraeré», dijo con firmeza, agarrando su antorcha con fuerza. «Ustedes dos vayan a la colonia, adviértanles que preparen las defensas». «No», protestaron Sarah y Liri simultáneamente, sus voces mezclándose en una alarma compartida. «Una persona tiene más posibilidades de moverse rápidamente y permanecer oculta», insistió Jack, planeando ya su ruta. «Daré un rodeo, los alejaré de la colonia y luego regresaré una vez que estén lo suficientemente lejos». Sarah comenzó a discutir más, pero el creciente coro de rugidos desde abajo la silenció. El tiempo se estaba agotando. «Bien», concedió a regañadientes, ajustando su arco. «Pero más te vale no morir, Jack». «No voy a explicarle eso a Elisa», Jack sonrió a pesar de la gravedad de la situación. «Ni se me ocurriría». Se volvió hacia Liri, que lo miraba con ojos temerosos, sus marcas pulsando en un patrón agitado. «Te veré de vuelta en la colonia», lo prometo, ella asintió solemnemente, su pequeña mano azul extendiéndose para tocarle la cara en un gesto que había adoptado al observar las interacciones humanas. Jack es fuerte, como Liri. La simple declaración, pronunciada con tal certeza, fortaleció su resolución. Exactamente como Liri, asintió. «Espera a que los haya alejado, luego ve a la colonia lo más rápido que puedas. Estarás de vuelta por la mañana», interrumpió Sarah con firmeza. «Ahora vete, antes de que detecten nuestro olor». Con un último asentimiento a ambas, Jack comenzó a bajar por el lado opuesto de la cresta, con la antorcha en alto. Una vez en terreno llano, respiró hondo y comenzó a gritar y a agitar la llama. La reacción fue inmediata. Rugidos de ira resonaron por el bosque, y el sonido de cuerpos masivos chocando contra la maleza le dijo que su distracción estaba funcionando. Jack corrió, usando la antorcha para mantener a raya a los acechadores de sombras cuando se acercaban demasiado. La llama parecía confundirlos y asustarlos, haciendo que se desviaran en el último momento en lugar de cargar directamente contra él. Los condujo en un amplio arco, lejos tanto de la colonia como de la posición de Sarah y Liri. Sus pulmones ardían y sus piernas dolían, pero siguió adelante, sabiendo que había vidas que dependían de su resistencia. Justo cuando pensaba que no podía correr más, una flecha pasó zumbando a su lado, golpeando a un acechador de sombras que lo perseguía. Luego otra, y otra. Jack se arriesgó a mirar hacia atrás para ver una línea de humanos y ceneranos de la tribu del este emergiendo de los árboles, todos armados con arcos y flechas en llamas. Jack. Era Marcus, corriendo hacia él con una antorcha propia. Por aquí, el grupo de caza formó un anillo protector alrededor de Jack, usando fuego y flechas para hacer retroceder a los acechadores de sombras. Juntos se retiraron hacia la colonia, manteniendo una formación disciplinada que mantenía a los depredadores a raya. El esfuerzo coordinado entre humanos y ceneranos del este era algo que Jack habría creído imposible un año atrás. Sarah y Liri, jadeó Jack entre respiraciones, su pecho subiendo y bajando por el esfuerzo. «A salvo en la colonia», le aseguró Marcus, pasándole una cantimplora. «Nos avisaron justo a tiempo. La tribu del este llegó momentos después. Al parecer, han estado siguiendo la migración de los acechadores de sombras y vinieron a advertirnos también». El alivio inundó a Jack. Aún no estaban fuera de peligro, pero con las fuerzas combinadas de los colonos y los ceneranos del este, tenían una oportunidad de luchar. La batalla por la colonia duró toda la noche. Los acechadores de sombras se lanzaron contra las vallas apresuradamente reforzadas, solo para ser repelidos por el fuego y las flechas. Los ceneranos del este lucharon junto a los humanos con una eficiencia practicada, su conocimiento de las debilidades de la criatura demostrando ser invaluable. Al amanecer, los acechadores de sombras restantes se habían retirado al bosque, dejando atrás a sus muertos y heridos. La colonia había sobrevivido, aunque no sin costo. 2 humanos y 3 ceneranos del este habían resultado heridos, aunque afortunadamente ninguno de gravedad. Jack se sentó en los escalones de la enfermería, completamente agotado, pero incapaz de descansar hasta haber visto a Liri. Marcus la había llevado adentro hacía horas para tratarla por falta de oxígeno y agotamiento.
Los esfuerzos de la noche habían llevado su sistema respiratorio al límite. La puerta se deslizó con un suave silbido y Marcus salió, con aspecto cansado pero satisfecho. Círculos oscuros subrayaban sus ojos, y su apariencia normalmente pulcra había dado paso a ropa arrugada y cabello despeinado. «Está preguntando por ti», dijo, reprimiendo un bostezo. Dentro, Liri estaba sentada apoyada en una cama, su piel azul pálida, pero sus ojos ámbar brillantes y alerta. La máscara de oxígeno había sido reemplazada por una cánula nasal más cómoda, permitiendo que su rostro fuera completamente visible. «Jack cumplió promesa», dijo mientras él se acercaba, sus marcas pulsando con lo que había llegado a reconocer como felicidad. «Siempre», respondió él, tomando asiento a su lado. Sus músculos protestaron por el movimiento, recordándole la dura prueba que habían pasado. «¿Cómo te sientes?» «Más fuerte ahora», le aseguró, luego dudó antes de añadir. El líder de la tribu del este habló con Elisa. «Los acechadores de sombras vienen por los cambios de clima». Su inglés había mejorado drásticamente durante el último año, aunque a veces todavía simplificaba sus oraciones. «Dicen que vendrán más peligros». Jack asintió solemnemente. Los colonos también habían notado los cambios climáticos, tormentas más violentas, patrones de migración cambiantes entre la fauna local, alteraciones sutiles pero preocupantes en los patrones de crecimiento de las plantas. Algo estaba alterando el delicado ecosistema de Cenora, y no para mejor. «Lo que sea que venga, lo enfrentaremos juntos», prometió. «Todos nosotros, humanos y ceneranos». La cooperación durante la batalla había demostrado lo que era posible cuando trabajaban como aliados en lugar de mantener una cautelosa separación. Liri extendió la mano, tomándola de él con la suya, más fría. Su contacto se había vuelto familiar a lo largo de los meses, una conexión que superaba sus diferencias biológicas. Jack salvó a Liri cuando la tribu del norte la dejaría morir. Ahora Liri ayudó a salvar la colonia. Deuda de vida saldada. Jack negó con la cabeza firmemente, apretando su mano suavemente. «Así no es como funciona la familia, Liri. Nos protegemos unos a otros, no por deudas, sino porque nos importamos». La palabra «familia» se sintió correcta, más correcta de lo que había esperado. Su expresión cambió a lo que Jack había llegado a reconocer como una sonrisa cenerana. Un sutil ablandamiento alrededor de los ojos y una ligera separación de los labios. «¿Familia?», repitió, como probando la palabra. «Jack y Liri, familia». «Sí», confirmó él, sintiendo que algo encajaba en su interior. Una herida finalmente sanando. Familia afuera, el sol salía sobre Cenora, bañando la colonia en una luz dorada. Los acechadores de sombras habían sido repelidos, pero Jack sabía que esto era solo el comienzo de sus desafíos en este mundo alienígena. Cambios climáticos, tribus hostiles, criaturas peligrosas. La supervivencia nunca sería fácil. Pero mirando a Liri, Jack sintió algo que no había experimentado desde el aterrizaje forzoso hacía 3 años. Esperanza. No solo de supervivencia, sino de algo más, la creación de una nueva sociedad donde humanos y ceneranos pudieran aprender unos de otros, protegerse mutuamente y construir algo mejor de lo que cualquiera podría lograr por sí solo. «Descansa ahora», le dijo a Liri, viendo que sus párpados se volvían pesados. «Mañana empezamos a reconstruir». Mientras ella se dormía, Jack permaneció a su lado, su mano todavía sosteniendo la de ella. Al salvar a esta niña alienígena, había encontrado algo que pensaba perdido para siempre en el accidente. Un propósito, una conexión, una familia. Y ante cualquier peligro que Cenora aún pudiera deparar, eso marcaba toda la diferencia. 2 años después, la colonia había crecido tanto en tamaño como en estabilidad. La alianza con la tribu cenerana del este se había fortalecido, llevando a un intercambio de conocimientos, recursos y protección. El ataque de los acechadores de sombras, aunque traumático, había demostrado ser un punto de inflexión en las relaciones entre humanos y ceneranos. Jack estaba de pie en la recién construida plataforma de observación en el borde del asentamiento, observando cómo Liri se movía a través de formas de combate con un grupo de niños humanos. Sus movimientos eran fluidos y precisos, demostrando el estilo de lucha híbrido que había desarrollado, una mezcla de técnicas humanas enseñadas por Jack y Sara y métodos ceneranos compartidos por la tribu del este. A sus 12 ciclos ceneranos, aproximadamente equivalentes a un humano de 14 años,
Liri se había vuelto alta y fuerte a pesar de sus continuos desafíos respiratorios. Las continuas mejoras de Marcus en su sistema de oxígeno le habían dado una libertad creciente, aunque siempre necesitaría algo de ayuda durante la actividad extenuante o los cambios ambientales. Se está convirtiendo en toda una maestra, comentó Elisa, parándose junto a Jack. Los años habían añadido más plata a su cabello, pero sus ojos permanecían agudos y alerta. Los niños la adoran, Jack asintió, el orgullo evidente en su expresión. Tiene un don para ello. Una paciencia que yo ciertamente nunca tuve. Observaron en un silencio cómodo como Liri corregía la postura de un niño, sus manos azules ajustando suavemente su agarre en una espada de práctica. El contraste entre su piel azul y las diversas complexiones de los niños humanos ya no atraía segundas miradas. Se había convertido simplemente en parte de la vida en la colonia. La tribu del norte ha solicitado otra reunión, dijo Elisa finalmente, su tono cuidadosamente neutral. Afirman tener información sobre los cambios climáticos. Jack se tensó ligeramente. Las relaciones con la tribu del norte seguían siendo tensas, aunque la hostilidad abierta había dado paso a una fría formalidad. ¿Les crees? Creo que tienen miedo, respondió Elisa. Su territorio ha sido el más afectado por los cambios. 3 de sus asentamientos han sido abandonados debido a inundaciones o terreno inestable. Antes de que Jack pudiera responder, un alboroto en la puerta principal atrajo su atención. Un grupo de ceneranos del este había llegado, liderados por su jefe, Torvald. La figura alta y digna se había convertido en un visitante frecuente de la colonia, su liderazgo instrumental en la alianza entre sus pueblos. Hoy, sin embargo, sus marcas pulsaban con obvia urgencia, y los ceneranos que lo acompañaban llevaban bultos envueltos en cubiertas protectoras. Algo importante. Jack y Elisa bajaron para recibirlos. Liri, al notar la llegada, concluyó rápidamente su lección y se unió a ellos, sus ojos ámbar brillantes de curiosidad. Jefe Torvald, saludó Elisa formalmente, inclinando la cabeza en el gesto de respeto habitual de la tribu del este. Nos honras con tu presencia, líder Elisa, respondió Torvald, su profunda voz resonando en el espacio abierto. Su inglés había mejorado con los años, aunque todavía hablaba con un ritmo distintivo que enfatizaba sílabas diferentes a las de los humanos. Traemos noticias y hallazgos urgentes. El grupo se trasladó al centro de mando, donde Tam, Marcus y Sara se unieron a ellos. Los bultos que los ceneranos del este habían traído fueron cuidadosamente desenvueltos, revelando lo que parecían ser muestras de suelo y roca, junto con varios especímenes de plantas que mostraban patrones de crecimiento inusuales. Estos provienen de las cuevas profundas bajo las montañas carmesí, explicó Torvald, señalando las muestras. Nuestros ancianos sienten perturbaciones en los ritmos del planeta. Enviaron exploradores a investigar. Tam se inclinó, examinando las muestras con interés científico. ¿Qué encontraron? Las marcas de Torvald pulsaron en un patrón que Jack había aprendido que indicaba una grave preocupación. El planeta habla a través de sus huesos. Y lo que nos dice es preocupante. Hizo un gesto a uno de sus compañeros, quien desenrolló un mapa dibujado en una especie de pergamino. Hay cámaras muy por debajo de la superficie, continuó Torvald, su dedo con garras trazando patrones en el mapa. Cámaras antiguas, más antiguas que la memoria de cualquier tribu. Dentro, nuestros exploradores encontraron máquinas. Un murmullo recorrió a los humanos reunidos. ¿Máquinas?, repitió Elisa, sus cejas arqueadas por la sorpresa. ¿Qué tipo de máquinas? No de nuestra creación, respondió Torvald simplemente. Ni de la vuestra tampoco. Se agitan ahora, después de un largo silencio. Su despertar cambia la tierra, el agua, el aire. Jack intercambió miradas con Marcus, cuya mente científica estaba claramente acelerada con posibilidades. ¿Estás diciendo que hubo otra civilización aquí antes que cualquiera de nuestros pueblos?, preguntó Jack. Sí y no, dijo Torvald, su expresión difícil de leer para los humanos, pero sus marcas indicaban complejidad de pensamiento. Los ancianos creen que estos son los moldeadores, seres de los que hablan nuestras historias más antiguas, que moldearon Cenora según su diseño y luego partieron. Liri, que había permanecido en silencio durante este intercambio, de repente habló. La tribu del norte tiene historias similares. Los llaman los ancestros que ascendieron.
Su conocimiento de las costumbres del norte seguía siendo extenso a pesar de sus años fuera. ¿Podríamos ver estas máquinas?, preguntó Marcus, ya reuniendo equipos de escaneo de los estantes cercanos. Si están afectando los sistemas planetarios, necesitamos entender cómo Torval vaciló, sus marcas parpadeando en un patrón de incertidumbre. El camino es peligroso. Las máquinas que despiertan han perturbado a criaturas que normalmente duermen en las profundidades de la Tierra. ¿Y hay defensas? ¿Defensas?, preguntó Sara bruscamente, su mano moviéndose instintivamente hacia el cuchillo en su cinturón. Campos de energía, barreras que rechazan la carne viva, explicó Torval. Nuestros exploradores no pudieron penetrar en las cámaras más internas. Jack sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal mientras las implicaciones se sucedían en su mente. Tecnología avanzada, máquinas antiguas, cambios planetarios. Esto estaba mucho más allá de los conflictos tribales y los desafíos de supervivencia que habían enfrentado antes. Esto era potencialmente a nivel de extinción. Necesitamos verlas, declaró con firmeza. Si estas máquinas están cambiando el planeta, necesitamos entender cómo y por qué. Miró a Elisa, cuya expresión se había vuelto sombría mientras procesaba la información. Estoy de acuerdo, dijo después de un momento de consideración. Reuniremos una expedición, humanos y ceneranos del Este juntos, combinando nuestro conocimiento y habilidades. Se volvió hacia Torval. Con tu permiso y guía, por supuesto, el jefe cenerano inclinó la cabeza en acuerdo. Nuestros destinos están unidos ahora. Lo que afecta al planeta nos afecta a todos. Sus ojos ámbar se posaron en Liri, que estaba un poco apartada de los demás. La hija de dos mundos también debería unirse a esta búsqueda. Ella une a nuestros pueblos de maneras que nadie más puede. Jack se tensó de inmediato. El sistema respiratorio de Liri es más fuerte de lo que crees. Jack, interrumpió Liri, dando un paso adelante. Sus marcas pulsaban con determinación. He entrenado. He aprendido. No soy la niña asustada que corrió a tu taller hace 3 ciclos. Había un suave reproche en su tono, pero también afecto. Las cuevas tienen una composición de aire diferente, añadió Torval. Más oxígeno, menos nitrógeno. De hecho, podría ser más fácil para Liri respirar allí que en la superficie. Jack miró a Marcus, quien asintió en confirmación. Teóricamente posible. Querría probar el aire primero, pero en realidad podría ser beneficioso para ella. Jack todavía dudaba, sus instintos protectores luchando con el reconocimiento de que Liri, de hecho, se había vuelto más fuerte y más capaz. Ya no era una niña a la que proteger, sino una joven adulta con su propia mente y voluntad. Necesito ir, dijo Liri en voz baja, parándose frente a él. No solo por mí, sino por nuestros 2 pueblos. Entiendo ambos mundos de una manera que nadie más puede. Sus ojos ámbar sostuvieron los de él, firmes y seguros. Jack reconoció la determinación en su expresión. La misma determinación que la había mantenido luchando por respirar cuando su propia gente la habría dejado morir. La misma determinación que la había ayudado a superar innumerables desafíos desde entonces. Lentamente, asintió en aceptación. Entonces está decidido, anunció Elisa. Nos preparamos para una expedición a las cuevas profundas. Tam, coordina con Torval el mapeo de la ruta. Marcus, prepara suministros médicos adecuados para ambas especies. Sara, armas y equipo defensivo. Se volvió hacia Jack. Y tú tendrás que diseñar sistemas de filtración de aire portátiles para los miembros humanos del equipo. Las cuevas pueden ser buenas para Liri, pero potencialmente peligrosas para nosotros. Mientras la reunión se dispersaba en una actividad concentrada, Jack se encontró de pie con Liri al borde del centro de mando. ¿Estás segura de esto?, preguntó en voz baja. Ella sonrió, un gesto que había adoptado de los humanos, aunque se veía diferente en sus rasgos ceneranos. El metal más fuerte se forja en el fuego más caliente, dijo, citándole una de sus propias frases frecuentes. Tú me enseñaste a enfrentar los desafíos, no a huir de ellos. Lo hice, ¿verdad?, respondió Jack con una sonrisa irónica. Solo que nunca esperé que esos desafíos incluyeran antiguas máquinas alienígenas bajo la superficie del planeta. La expresión de Liri se volvió seria. Lo que sea que encontremos allá abajo, lo enfrentaremos juntos, como familia. Jack asintió,
su corazón pesado por la preocupación y ligero por el orgullo. Como familia, convino. Fuera, los soles gemelos de Cenora proyectaban su extraño crepúsculo púrpura sobre el asentamiento. Humanos y ceneranos del este se movían juntos, preparándose para lo que podría ser su mayor desafío hasta el momento. Y en el centro de todo estaban Jack y Liri, una familia improbable forjada en la crisis, unida por elección en lugar de sangre, tendiendo un puente entre dos mundos que el destino había unido. Lo que sea que yaciera bajo las montañas carmesí, cualquier tecnología antigua que estuviera despertando y remodelando su mundo, lo enfrentarían como habían enfrentado todo lo demás en este planeta alienígena. Juntos, con coraje, inteligencia y los lazos inquebrantables que habían formado contra todo pronóstico. La expedición descendió a las entrañas de Cenora una semana después. El aire en las cuevas era, como había predicho Torvald, más fácil de respirar para Liri. Sus marcas pulsaban con una calma que Jack no había visto en años. Sin embargo, para los humanos, el aire era denso y cargado con minerales desconocidos, lo que hacía que los filtros de aire de Jack fueran esenciales. Guiados por los exploradores de Torvald, navegaron por túneles que brillaban con vetas de cristales bioluminiscentes, esquivando criaturas pálidas y ciegas que huían de sus luces. Las defensas de los moldeadores eran sutiles pero efectivas. Barreras de energía zumbaban en ciertos pasajes, y solo después de que Tam y un sabio cenerano descifraran los patrones matemáticos en las paredes de la cueva pudieron encontrar la secuencia correcta para desactivarlas. Era una prueba, no una fortaleza. Estaba diseñada para disuadir a los curiosos, no para detener a los decididos. Finalmente, llegaron a una vasta caverna. En su centro flotaba una esfera de luz y metal líquido, pulsando con el ritmo lento y profundo de un corazón planetario. Era la máquina central, el nexo de la red de los moldeadores. Está recalibrando, dijo Marcus, sus escáneres trabajando frenéticamente. Está intentando restaurar el planeta a un estado prebiótico. Para ella, nosotros somos la plaga, la anomalía que hay que limpiar. No podían destruirla. Hacerlo destrozaría el planeta. Tenían que razonar con una conciencia de milenios de antigüedad. Mientras los demás buscaban una interfaz, Liri se sintió atraída hacia la esfera. «Me está llamando», susurró. «Liri, no», dijo Jack, agarrándola del brazo. «Mi defecto», dijo ella, mirándolo con una certeza absoluta. «La forma en que mi cuerpo procesa el nitrógeno de manera diferente, me hace compatible. Puedo hablar con ella». Antes de que Jack pudiera detenerla, Liri se acercó y posó su mano sobre la superficie ondulante de la esfera. La luz la envolvió. En su mente, vio la historia de Cenora desarrollarse a lo largo de eones. Vio a los moldeadores, no como constructores, sino como jardineros, plantando la semilla de la vida y luego fusionándose con el planeta para guiarla. Vio la llegada de los ceneranos y, mucho después, la de los humanos. La máquina no era maliciosa, solo solitaria. Su recalibración era un intento de empezar de nuevo, de corregir lo que percibía como un experimento fallido. Liri no discutió. En cambio, le mostró sus propios recuerdos. La sensación del miedo cuando los cazadores la perseguían. El calor de la mano protectora de Jack. La camaradería con Sara, la sabiduría de Marcus, la unidad entre humanos y ceneranos del este luchando codo con codo contra los acechadores de sombras. Le mostró el concepto de una familia forjada, no por diseño, sino por elección y compasión. La luz de la esfera parpadeó. El pulso del planeta vaciló. Luego, lentamente, el zumbido de la recalibración se desvaneció, reemplazado por un suave murmullo de armonía. Liri retiró la mano, tropezando hacia atrás, y Jack la atrapó. «Se ha estabilizado», dijo Marcus, mirando sus lecturas con asombro. «No, más que eso. Está adaptándose. A nosotros la expedición regresó a la superficie como héroes. El clima de Cenora comenzó a estabilizarse. Las tormentas amainaron. Los patrones de migración volvieron a la normalidad. La amenaza no había sido derrotada, sino integrada. Años después, Jack observaba desde esa misma plataforma de observación. El asentamiento se había convertido en una ciudad, un verdadero crisol de culturas humana y cenerana. Liri estaba a su lado, ya no como una protegida, sino como su igual,
una embajadora entre dos pueblos y el enlace con la conciencia sensible de su mundo. Su respirador era ahora un simple adorno, un recuerdo de un pasado superado. Los moldeadores lo llamaban el gran silencio, dijo Liri, sus marcas brillando con la luz de los soles gemelos. El tiempo entre un jardín y el siguiente. Gracias a ti, rompimos ese silencio. Jack le pasó un brazo por los hombros, un gesto que ella devolvió con naturalidad. No había salvado un mundo. Había salvado a una niña, y, a su vez, ella le había enseñado a él, y a todos ellos, que el verdadero propósito no era solo sobrevivir, sino construir algo digno de ser salvado. Juntos, habían encontrado un hogar, no en los restos de una nave estrellada, sino en la familia que habían creado. El eco de Sonora resuena en cada historia. Si te conectaste con este viaje, deja tu huella con un me gusta, y suscríbete para que juntos sigamos explorando nuevos mundos.